Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar de este evento. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Este webinar fue denominado Inversión Social, los límites del financiamiento público, y es un evento organizado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya en el marco de la campaña ¿Qué reforma pensando el Estado post-pandemia? Esta campaña es una propuesta desarrollada desde el CADEP y versa sobre la reforma del Estado a partir de las discusiones, eh, debates, análisis que empezaban a desarrollarse a comienzo de este año en el marco de la pandemia y en torno a los desafíos que nos coloca hoy en día esta situación de pandemia, no solamente a los paraguayos y paraguayas, sino a todo el planeta Tierra. En este marco, actores políticos determinados y algunos sectores fueron planteando la necesidad de llevar adelante una reforma al Estado atendiendo los problemas urgentes que fueron saliendo a luz en la coyuntura de la pandemia. Es así que el CADEP planteó esta campaña buscando fomentar la discusión y el debate público informado sobre las reformas necesarias dentro del Estado paraguayo, centrándose en el análisis de las políticas públicas, principalmente con foco en la salud y la protección social, siempre teniendo en cuenta una mirada inclusiva y de respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. En este primer webinar tenemos el gusto de presentar los dos primeros documentos publicados en el marco de esta campaña. El primero de ellos, denominado Cómo se financia el Estado, bajo la autoría de Rodrigo Ibarrola, investigador invitado para este proceso, y el segundo sobre el financiamiento de salud y la protección social, desarrollado por Verónica Serafini, eh, investigadora del CADEP. El día de hoy también vamos a contar con la presencia de Fernando Masi como comentarista. Fernando es nuestro director del CADEP y también es investigador de nuestra organización. De esta manera, entonces, sin perder más tiempo, me gustaría ceder la palabra a Rodrigo para que nos cuente un poco más sobre su trabajo y la relación que tiene con el desarrollo de la inversión social y el debate de la reforma en la actualidad. Antes de darle la palabra, quisiera presentar a Rodrigo, que él es abogado, licenciado en administración, especialista en contrataciones públicas y candidato a magíster en finanzas. Además, es investigador y articulista de la revista política Terere Cómplice en las áreas de política, economía y finanzas. Sin más preámbulo, entonces, Rodrigo, te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y gracias, Ignacio, por la presentación, y es un honor estar acá integrando este panel entre personas tan prestigiosas, ¿no? Y de tanta trayectoria. Y mi trabajo básicamente se centró en dar un pantallazo general en un lenguaje sencillo de cómo se financia el Estado, de dónde provienen los fondos y en qué se usa básicamente. Es un capítulo introductorio para que cualquier persona que no esté muy adentrado en la técnica, en la jerga económica de finanzas pueda entenderlo, ¿verdad? Al menos ese es el objetivo que teníamos. Y sin perder más tiempo, quisiera empezar hablando del trabajo en sí, ¿no? Voy a tratar de compartirles la presentación. Bueno, en primer lugar, es necesario definir qué es el gasto público. Sabemos que el Estado tiene una serie de roles que tiene que cumplir, que es básicamente garantizar a la población de unos servicios básicos y también garantizar el acceso a unos derechos fundamentales, ¿no? Que están ciertamente plasmados en la Constitución Nacional. Y para cumplir esos roles es necesario que el Estado incurra en gasto, y es lo que es básicamente lo que constituye el gasto público, es a lo que llamamos, en eso gasta el Estado, ¿no? Y para citar unos cuantos, por ejemplo, acceso a la salud, educación, justicia, seguridad, empleo, protección social, que más adelante nos va a hablar la doctora Serafini con mayor detalle, ¿no?
Normalmente los gastos y la forma en que se va a gastar están determinados en un documento que nosotros conocemos y lo llamamos como Presupuesto General de la Nación. Y el presupuesto, los recursos que se van a usar en el Presupuesto General de la Nación provienen obviamente, de las reglas tributarias y del sistema tributario en general que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el sistema tributario que determina qué actores y cuánto van a aportar cada estrato de la sociedad, y del otro lado, en la parte ejecutiva, el presupuesto general de gastos, donde se define hacia dónde y hacia qué actores van a recibir esos recursos, ¿no? De ahí que cada año tengamos un debate político, social y gremios, todas partes interesadas por tratar de influir en cómo va a gastarse ese dinero, ¿no? El gasto público existen por lo general dos tipos de clasificaciones, las más corrientes, ¿no? Tenemos, por un lado, los gastos corrientes, que son los que necesita el Estado para su funcionamiento habitual, que son normalmente los insumos, la remuneración a empleados, la adquisición de bienes, y también incluye los pagos de intereses de la deuda pública. Por el otro lado, tenemos los gastos de capital, que son las inversiones que llevan a valorizar más el activo, el acervo del activo público. Dentro de los ingresos del Estado, es importante señalar que no todos los ingresos del Estado provienen solamente de los impuestos. Nosotros tenemos varias fuentes. Por un lado, los ingresos tributarios y por el otro lado, los ingresos del endeudamiento. En el medio hay una fuente llamada ingresos de capital, pero es muy ínfima. Normalmente se le suele presentar de manera conjunta si uno va a la página de Hacienda y ve los detalles de cómo se presentan los resúmenes, ¿no? Pero básicamente podremos decir que el 65% de nuestros ingresos son corrientes y el restante, el 35%, se financia con deuda pública. De esos, la parte mayoritaria que corresponde a gasto corriente, de nuevo, está formada por ingresos tributarios en un 70%, y el resto, 12%, vienen a ser los aportes de las binacionales, y el resto viene en contribuciones, los aportes de las cajas fiscales y otros ingresos que no son precisamente tributarios, ¿verdad? Eso por un lado. Y con respecto al gasto público en sí, lo que queremos dejar bien en claro es que las tendencias históricas, y aquí hay que ser bien honesto para no crear falsas expectativas. Digo honesto entre los analistas y los comunicadores. No hay que crear falsas expectativas en el público al decirle que el gasto público se puede achicar. Dado nuestro nivel de inversión y nuestro nivel de desarrollo, eso no concuerda ni con la teoría ni con la evidencia. De ahí que nosotros normalmente vemos con mucho escepticismo o sea, a mí particularmente veo con mucho escepticismo ese deseo y tomar eso como objetivo, no sabiendo que no es viable. Ya había dicho que los gastos corrientes están formados en un 70% en un 70% de gastos, en un 70% de gastos tributarios. Y dentro de ingresos tributarios, otra vez, tenemos una participación relativa bastante desigual. Si vamos al histórico, vamos a encontrar que actualmente nos encontramos con un 75% de ingresos tributarios que provienen de impuestos indirectos. ¿Y esto qué implicancia tiene? Pues básicamente que los impuestos indirectos son los impuestos al consumo, ya sea IVA, impuestos selectivos al consumo, propiamente dicho, y también los aranceles que recoge aduana por el comercio, ¿no? Entonces, y esos impuestos al consumo son pagados por toda la población de manera equitativa, sin importar su nivel de ingreso. Lo que quiero decir es que la persona que gana más paga con relación a su ingreso básicamente de la misma proporción que paga una persona que gana menos,
con un ingreso menor, ¿verdad? Y eso es lo que se llama progresividad. La progresividad es cuando el que gana más paga más y el que gana menos paga menos. Y en nuestro caso no se da. Y al compararlo con las situaciones en otra región, vemos, por ejemplo, que en América Latina hay una cierta prevalencia mayor del impuesto a la renta personal que la renta empresarial. Y en los países industrializados va completamente a la inversa. Ahí podemos ver que hay una supremacía de los impuestos a la renta personal y una menor proporción de la renta empresarial. Y eso tiene su lógica teórica, que es no desincentivar la inversión empresarial, por un lado. Siguiendo con la exposición, quisiera mostrar aquí a continuación en qué se gasta, en qué gasta el Estado paraguayo. Y acá podemos ver que mayoritariamente el 75% de su presupuesto se va en educación, obras, salud y seguridad. Podemos ver que Hacienda supera con creces al resto, pero es porque incluye el pago de la deuda y los intereses de la deuda. Y aquí quisiera empezar a hablar en algunos mitos que se suelen decir respecto al gasto público. El primer mito que tenemos es de la ineficiencia del Estado. Ciertamente no se puede negar que el Estado paraguayo tenga ineficiencias, pero está lejos de ser el peor de todos. No estoy diciendo con esto que estamos en una posición ideal, pero decir que somos el peor gastador, como se publica en algunos lugares, no es del todo correcto ni intelectualmente honesto, ¿no? En esta lámina podemos ver que estamos por debajo del promedio y estamos muy cerca de Uruguay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy lejos de los más ineficientes. En otra cuestión que se suele hablar mucho también es sobre el gasto público en general. Y Paraguay se encuentra muy por debajo del nivel de la región, que está en el orden de los 28%. Sobre el PIB de Paraguay ronda el 19-20%. Y si vamos a países industrializados, en este caso tomo como ejemplo el promedio de la OECD, va al 42%. Entonces, tampoco podemos decir que el Estado gasta demasiado en este sentido, ni es muy grande. Ya sabemos que tampoco es grande por los servicios que provee. No hace falta que yo les dé ejemplos de cierta falta de cobertura en algunas regiones, ¿no? Y el siguiente punto que es normalmente más discutido es la presión tributaria. Paraguay se encuentra con una presión tributaria de aproximadamente el 9% este año. No sabemos en cuánto va a terminar. Es muy probable que termine por debajo aproximadamente. Y 9% es más o menos el 60-70% de lo que se recoge en la región y somos prácticamente, si no somos el último o el penúltimo, o andamos por ahí. Entonces, no solamente si tomamos en cuenta la región, no estamos en el nivel promedio, sino también si tomamos en cuenta a países de ingresos similares y de nivel de desarrollo similares, porque si ustedes saben, hay algunos actores que no les gusta compararse con los vecinos. Bueno, vamos a compararnos con países que son similares al nuestro, nivel de ingreso igual o nivel de desarrollo, y también estamos debajo. Entonces con eso no hay discusión, es un número bastante sólido, ¿no? Otra cuestión que se suele achacar a esta medida de la presión tributaria es que tributación no toma todos los impuestos incluidos. Y en realidad la medida de la presión tributaria es una medida estándar que se utiliza igual en todos los países, al menos en las comparaciones que hacen los organismos internacionales. Y entre sus críticas podemos tener, no incluyen los impuestos municipales en la presión tributaria. Sí, no incluyen los impuestos municipales, pero también hay que tener en cuenta que no cambiaría demasiado. Los ingresos, la presión tributaria municipal apenas llega al 0,4% del PIB, o sea, incluyendo tampoco varía demasiado. Y eso es porque las municipalidades tampoco recaudan demasiado, debido a, podemos dar muchos factores, pero
Uno de ellos podría ser la pereza fiscal por recibir los royalties, entonces no le ponen la debida gestión en mejorar su recaudación, por otro lado. Bueno, en el siguiente punto lo que quisiera mencionarles es también sobre la deuda pública. ¿De dónde sale el límite del 30-40% de la deuda pública? En realidad, y esto viene de unos ejercicios de simulación econométrica que hacen el Ministerio de Hacienda con la asistencia del FMI, que toman en cuenta el crecimiento, la elasticidad de la recaudación, tasa de interés, tasa de crecimiento, entonces, y ahí hacen unas proyecciones. Y en las simulaciones o en las proyecciones que presentó el FMI, dice algo bastante curioso. Fija que si nuestro objetivo de deuda es de un 30 al 45% sobre el PIB, deberíamos tener un déficit del 2 a 3%, déficit estructural, y crecer a un ritmo del 7-8%. Está claro que los supuestos hoy en día no se están cumpliendo. No crecemos al 7 al 8% y nuestro déficit está por encima. Y de ahí que pone en peligro la sostenibilidad de la deuda, si tenemos en cuenta las simulaciones hechas por el propio FMI. Bueno, entonces, ¿puede todo soportarse con deuda? No, claramente no. Y no lo dice solamente, no lo digo yo y no lo dicen los demás analistas, sino la propia FMI que hizo esta proyección, asume que se puede soportar con deuda por un lado. Otra herramienta es la APP y la siguiente herramienta obviamente es una reforma fiscal. Está claro que la primera ha sido nuestra fuente principal y la segunda no ha tenido tanta éxito hasta ahora y la tercera ni hablarlo, ¿no? No, hasta ahora no está en discusión. Bueno, y siguiendo con esto, quisiera hablar, por ejemplo, de unos pequeños avances con relación a la gestión del gasto público, ¿no? Se suele decir que, perdón, antes que nada, con respecto al crecimiento del gasto público, no existe proyección, incluso en las proyecciones que realizó el FMI, no existe horizonte en el cual no se prevea el aumento del gasto público, ya sea corriente, ya sea inversión física, o en otro sentido, ¿no? De ahí que, como les dije anteriormente, no se condice ni con la teoría ni con la evidencia, ¿no? Y este cuadro que les estoy mostrando acá son unas proyecciones en las cuales el Paraguay necesita para llegar a la inversión necesaria para igualar a otros países emergentes en materia de infraestructura, ¿no? Pues sí, para no confundirles demasiado, por ejemplo, con un incremento anual del gasto corriente del 3%, un aumento de la inversión pública del 9%, en 8 años alcanzaríamos el 6% de inversión física, con lo cual al término de 17 años cerraríamos la brecha en infraestructura. Por ejemplo, un cálculo que es bastante optimista, ¿no? Bueno, con esto lo que quiero decir es que no es suficiente con mejorar la eficiencia en el gasto público, porque si tomamos en cuenta las estimaciones, son 3,8%, son algo así como 1.500 millones de dólares. Por poner un ejemplo, la brecha está estimada entre 25.000 billones de dólares y 50.000 billones de dólares solamente en infraestructura. Por poner un ejemplo, y está muy lejos en el hipotético caso si lográramos la eficiencia absoluta, lo cual también es irreal proponerse. Por otro lado, tampoco es real proponerse un ahorro a través
la disminución del gasto público, porque la tendencia es seguir aumentando, porque los servicios son deficientes y debemos seguir aumentando, ya sea en salud, educación, y eso necesariamente requiere contratación de personal, y contratación de personal es gasto corriente, no hay que engañar a la gente. Es por eso que yo digo que hay que dar las señales claras y no alimentar falsas expectativas. Con respecto a los logros, hemos visto que la inversión en salud creció bastante en Paraguay y parte de la propaganda se ha encargado de difundir la idea de que desde el 2003 para hoy aumentó el presupuesto en 16 veces. Pero esa idea olvida el detalle de que partimos desde una base muy pequeña, tal es así que a pesar de haber aumentado 16 veces el gasto en salud, todavía nos encontramos debajo del nivel de los países de ingreso medio alto. ¿Por qué menciono medio alto? Porque Paraguay está catalogado como país de ingreso medio alto. Como vemos en el cuadro, gastamos $394 per cápita en salud y 528 gastan los países de nuestro nivel. Si nos vamos a nuestra región, quedamos un poco más por debajo inclusive. Inclusive Paraguay es uno de los países que más gasto de bolsillo en salud incurre. El gasto de bolsillo, el gasto que incurre el paraguayo para ir a atenderse en algún centro de salud es similar al de un país de ingreso medio, siendo que Paraguay es un país de ingreso medio alto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos una brecha que solamente con ineficiencia no se va a cubrir. También tenemos lo que podemos hablar de la protección social, que la doctora Serafini va a tocar más adelante con mayor precisión porque es su área en la cual desarrolló esta parte en este trabajo. Ciertamente, de toda la intervención fiscal que realiza el Ministerio de Hacienda a través de sus transferencias y de impuestos y toda esa gama de instrumentos que tiene, el instrumento que más reduce la pobreza y más incidencia son las transferencias, especialmente de adultos mayores y Tecoponá. Adultos mayores porque tiende más a reducir la pobreza porque tiene un valor mayor, el valor monetario es mayor, ¿no? Sin embargo... cerrando, por favor, Rodrigo, ¿sí? Dale, perfecto. Y luego tenemos Tecoponá, que tiene mayor incidencia en la desigualdad porque está mejor enfocado, ¿no? Y nada más, en los dos, aquí esto, aunque están bien enfocados, son los que más incidencia tienen a una necesidad de mayor financiación porque no logran cubrir ni las familias en estado de pobreza ni los adultos que estén sin protección. En conclusión, para ir cerrando, podemos afirmar que no puede afirmarse que el Estado paraguayo sea grande ni que el gasto público sea excesivo, por un lado. Tampoco podemos decir que el Estado no sirve. Está claro que sí sirve, pero necesitamos mayor inversión. Y en tercer lugar, la presión tributaria es baja y no hay forma de rebatir eso. Son datos y son datos homogéneos, heterogéneos y estándares para todos los países. Y finalmente, para cerrar, que el sistema paraguayo es de los menos redistributivos, justamente por lo que les mencioné anteriormente. Y nada más, espero que haya sido de utilidad y gracias por la paciencia. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu presentación. A todos y todas los que quedamos enganchados de lo que planteó Rodrigo, quiero recordarles que toda su alocución forma parte de un documento muy interesante que se denomina Cómo se financia el Estado y que ya está disponible a partir de hoy en la página web del CADEP, www.cadep.org.pi. Ahí ustedes pueden ingresar al botón de la campaña ¿Qué reforma pensando el Estado post pandemia? Y podrán encontrar y bajar sin ninguna dificultad el material que hoy nos presenta Rodrigo, así también como el material que nos va a presentar ahora Verónica Serafini sobre financiamiento de salud y protección social. Antes de continuar, quisiera recordarles a todos y todas que a través de nuestras redes sociales, el Facebook
y el YouTube están disponibles los chats, los espacios para que ustedes puedan hacer consultas, puedan vertir opiniones al respecto. Queremos generar un espacio interactivo, no solamente ahora, sino durante todo el proceso de la campaña. Así que les instamos a participar, a comentar, a discutir, a debatir. Aprovechemos hoy la presencia de estos investigadores también para consultarles y compartir con ellos y ellas reflexiones al respecto de este debate sobre la reforma. Bueno, y sin tomarme mayor tiempo, quisiera ceder la palabra ahora a Verónica. Así que Verónica, te queremos ver, por favor. Verónica Serafini, antes de que cederle la palabra, quiero comentarles que ella es investigadora del CADEP, es doctora en economía y especialista en protección social, y bueno, no requiere demasiadas presentaciones para aquellos y aquellas que leemos frecuentemente sobre políticas públicas y protección social. Así que Verónica, sin más preámbulos, te cedo la palabra. Bueno, gracias Ignacio. Rodrigo dio una muy buena introducción al tema del financiamiento del Estado. Yo ahora voy a presentar, acercarme un poco más al tema de salud y protección social. ¿Y por qué salud y protección social? Porque en realidad uno de los componentes importantes de la protección social es el pilar de salud, y el otro componente que en términos de inversión pública en casi cualquier país del mundo es el ingreso, y después están otra serie de programas y ámbitos, pero originalmente, de hecho, y si uno mira la historia de la protección social inicialmente a través de la seguridad social en Europa y en Paraguay, tiene esos dos grandes pilares: ingresos y salud. ¿Y por qué deberíamos preocuparnos en Paraguay sobre protección social y sobre cómo financiar? Porque hay cambios importantes, y si vemos solamente ahora en estos últimos 25 años, esos cambios ya se ven. Paraguay está envejeciendo muy rápidamente y está pasando de alrededor de un 5% de personas de 65 años o más, y va a llegar en el 2025 al 7,7%. Eso significa que va a pasar de 258.000 personas a casi 600.000 personas. Es decir, discúlpame, Verónica, una sí. cosita. Tu micrófono está haciendo roce con tu collar y está generando como un ruido. ¿Ahí? ¿Se puede separar? Bueno, ahí. Perfecto, Dale. gracias. Prácticamente se van a duplicar en 25 años las personas mayores de 65 años. Y eso se va a volver a aumentar en los próximos, de aquí a los próximos años. Eso implica una importante presión sobre los sistemas jubilatorios y sobre la pensión alimentaria para personas mayores que tenemos en Paraguay. Pero por otro lado, estamos en el bono demográfico, y eso le da la oportunidad al sistema de protección social de incorporar muchos jóvenes al sistema, y porque nuestro sistema es solidario, de financiamiento solidario, entonces cuantos más jóvenes entren ahora, mayor sostenibilidad financiera va a tener el sistema. Pero también, como estamos mejorando, Rodrigo fue muy claro en el último PPT, diciendo que el Estado sí funciona, porque nosotros, si bien no mejoramos en lo que quisiéramos haber mejorado en estas últimas 2 décadas, que fueron las de mayores avances, hemos mejorado, y uno de los indicadores más claros es el aumento de la esperanza de vida. Pasamos en el mismo periodo de 2000 a 2025, pasamos de alrededor de 70 años a casi 73 años. Eso porque mejoraron las condiciones de salud, aumentaron los sistemas de agua potable, es decir, una serie de servicios que se expandieron sobre todo en el área rural. Ese proceso demográfico también nos lleva
a cambios en los patrones de enfermedad y en las causas de morbimortalidad. Estamos pasando de enfermedades infecciosas hacia enfermedades crónicas, como la diabetes, los cánceres, y eso también exige transformaciones en la política sanitaria. Esos dos grandes hechos van a ponerle presión al sistema de protección social y al sistema de salud. Y nos encontramos hoy con un sistema de salud, y como bien dijo también Rodrigo, a veces parece que no mejoramos, pero resulta que nosotros empezamos nuestra transición a la democracia con indicadores casi, con indicadores muy bajos con respecto a América Latina, no solo en inversión pública, sino también malos indicadores en términos de pobreza, de coberturas de programas, de desigualdad. Y hoy, hasta hoy... ¿Podrías poner la presentación en modo presentación para que podamos ver bien la lámina? Ahí. Gracias. Ahí vemos en un pantallazo muy rápido dos indicadores que podemos sacar todos los años de la encuesta permanente de hogares. La población con acceso a salud, que es las personas que se enferman o accidentan y consultan, y la proporción cubierta de ingresos por protección social. Y fíjense que todavía tenemos casi un cuarto de la población que no logra consultar. Esa proporción aumenta en el sector rural. En los hombres consultan menos, y también en los niveles socioeconómicos de menores ingresos. Y la proporción de población cubierta por ingresos de protección social, ya sean jubilaciones o pensiones, es apenas del 25%. También con algunas diferencias. Aquí el área rural tiene una mayor cobertura por la pensión alimentaria. Los hombres tienen una mayor cobertura por el peso que tiene la seguridad social. Ellos son los que entraron hace 20 o 30 años al sistema, y hoy son los que están cobrando. Posiblemente eso se va a revertir en los próximos 10 o 15 años por la entrada de las mujeres al sistema de seguridad social, por el empleo público, docentes, personal de blanco. Y también los quintiles de ingreso. Aquí hay algo muy interesante. El 20% más pobre tiene una cobertura casi similar al 20% más rico, y el 20% del medio son los que menor cobertura tienen por nuestro sistema segmentado socioeconómicamente. Es decir, los más pobres tienen la pensión alimentaria, el 20% más rico tiene jubilaciones, y en el medio se quedan poblaciones que no tienen ningún tipo de cobertura. Además de la segmentación y de la fragmentación, tenemos, obviamente, esto nos muestra no solamente las coberturas, sino también las prestaciones son distintas. Por ejemplo, la pensión alimentaria, que beneficia al 20% más pobre, es el 25% del salario mínimo, mientras que las jubilaciones están alrededor del salario mínimo y un salario mínimo y medio. Lo mismo en el caso del acceso a salud. Mientras el quintil más rico accede a hospitales más especializados, el quintil más pobre se queda en el primer nivel de atención o en las unidades de salud de la familia. Y eso tiene que ver con el alto nivel de gasto de bolsillo que Rodrigo ya señaló. Paraguay es uno de los países de América Latina de mayor gasto de bolsillo. La mitad de lo que se gasta en Paraguay viene del bolsillo, y eso también tiene que ver con el endeudamiento privado. Si uno ve la encuesta de inclusión financiera, la primera razón por la que en Paraguay la gente se endeuda es la salud. El alto gasto de bolsillo y el endeudamiento privado lo que nos dice, nos da la pésima señal de que en Paraguay, si uno se enferma y quiere curarse, necesita tener dinero, y eso es inaceptable desde el punto de vista de los derechos. Creo que esto nos muestra también en qué lugar se ubica Paraguay, tanto en términos de presión tributaria como de contribución a la seguridad social. Estamos entre los peores países de América Latina.
y aquí hay que hacer dos esfuerzos: aumentar la presión tributaria, mejorar los ingresos tributarios, pero también formalizar el empleo. La mejor o la peor, entre comillas, señal que nos dio la pandemia de coronavirus son los altos niveles de informalidad laboral. Las encuestas nos muestran un 65% de personas que no tienen un trabajo estable, con seguridad social, formalizado, y eso genera exclusión en el sistema de seguridad, además de la evasión que hay. Nosotros podríamos estar duplicando la cobertura de IPS, reduciendo la evasión. Y lo mismo pasa con el sistema tributario. De todos modos, en ninguna de las dos soluciones, solo reduciendo evasión, no vamos a conseguir tener sistemas de salud y sistemas de protección social que nos garanticen una plena cobertura. Y finalmente, una restricción a las mejoras en el sistema de seguridad social que no teníamos hasta hace unos años es el endeudamiento. ¿Y por qué es una restricción? Porque a medida que aumentan los intereses de la deuda pública, también se empieza a ver una presión en la inversión social. Y eso se ve muy claramente en el presupuesto para el año 2021, que vamos a ver cómo termina, pero el proyecto que entró al Parlamento es un proyecto que presenta reducciones importantes en rubros importantes y fundamentales para la calidad de vida el año que viene en pandemia. Se redujo el presupuesto a la niñez, al INDI, a salud, a educación, en un año en que va a ser necesaria reforzar la política educativa y la política sanitaria, porque los niños y niñas vuelven a la escuela, hay que tener más docentes, los docentes pueden que se enfermen también, entonces van a pedir permiso, se necesitan reemplazos, se necesitan mejores sistemas, lavado de agua, de manos, higiene, baños, y en el sistema de salud, obviamente la presión de la pandemia va a continuar. Bueno, y el documento tiene en sus últimas páginas una serie de propuestas que tienen que ver con la eficiencia de los gastos y de algunos rubros, el aumento de los recursos que se destinaron a los seguros privados fue mucho más rápido que el aumento al Ministerio de Salud. Y esa es una población que la de los funcionarios públicos que debería ir entrando a la seguridad social, porque el pago de seguros privados tiene un problema grave que es el de eficiencia. Es mucho dinero que cada año hay que reponer, mientras que si entra a la seguridad social solidaria, eso sostiene y ayuda a sostener financieramente a largo plazo. El sistema de contrataciones públicas, obviamente hay que revisar todo el marco normativo y necesitamos hacer estudios de costo-eficiencia para asegurarnos que las tercerizaciones al sector privado sean realmente eficientes y se hagan por eficiencia. Un gran sector de la población pide que mejore la eficiencia y sobre todo el sector privado, pero también es en el vínculo con el sector privado donde se dan altos niveles de ineficiencia, no solamente en el manejo de los recursos humanos. Hay que crear el Fondo de Financiamiento del Sistema Universal de Salud, que ya está la ley desde hace muchos años y nunca se creó. Necesitamos mejorar los ingresos tributarios para reducir el gasto de bolsillo y garantizar universalidad de programas como Tecoporá, Abrazo y pensión alimentaria. Necesitamos mirar a profundidad la caja fiscal para reducir el déficit y las desigualdades en las contribuciones y prestaciones. Hoy hay muchísimos regímenes con diferentes mecanismos de entrada y con diferentes prestaciones. Y bueno, y finalmente mejorar la eficiencia, mejorar la transparencia, de manera que la ciudadanía sienta que lo que está pagando de impuestos realmente reditúa en el bienestar y en el fortalecimiento del sistema de protección y de salud y de protección social. Bueno, muchas gracias, dejo aquí y
para el debate. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Les quiero recordar a todos y todas que el documento que acaba de presentar Verónica está disponible en la página web del CADEP, www.cadep.org.pi. Van a la sección de la campaña ¿Qué reforma pensando el Estado post-pandemia? Y pueden acceder a este documento. También quiero recordarles que el debate está abierto ahora, están las redes a disposición, en los chats de Facebook y YouTube ustedes pueden colocar sus comentarios, sus preguntas, que vamos a leer en unos minutos para compartir entre todos y todas, y también para saber la opinión de aquí de nuestros panelistas. Y la campaña, quiero recordarles que esta campaña continúa por las redes sociales, estaremos distribuyendo flyers, infografías, videos, resúmenes, comentarios, debates en torno a esto, adecuándonos, claro está, a esta situación de pandemia donde el encuentro entre nosotros y nosotras se vuelve un poco complicado y las redes sociales se vuelven el canal propicio para la discusión. A continuación quisiera cederle la palabra al comentarista de este evento, que es nuestro director, Fernando Masi, director e investigador del CADEP, él es sociólogo y economista, máster en política y economía internacional. Muchas gracias, Fernando, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Yo quiero ser breve porque me parece que las dos presentaciones fueron muy claras con respecto a, al uso de los recursos públicos y a cómo se obtienen esos recursos públicos, como también cómo estamos financiando nuestro sistema de protección social y de salud. Quiero ser breve para dar lugar más a las preguntas que puedan tener los participantes de este debate. Y quiero decir en primer lugar que en realidad que el presupuesto general de la nación es un instrumento de desarrollo, porque es justamente el instrumento que tiene el Estado para hacer la diferencia con respecto al mercado, ¿verdad? El mercado busca maximizar las ganancias, pero el Estado lo que busca es maximizar el bienestar y también crear las condiciones para que el mercado pueda desarrollarse. Entonces, es importante, son importantes los recursos que maneja el Estado, cómo los maneja y cuánto de ellos, en qué monto se necesitan esos recursos de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país. Y yo diría que en el Paraguay, en realidad, que el presupuesto general de la nación comenzó a ser un instrumento de desarrollo recién hace entre 15 y 20 años atrás, digamos, cuando nosotros empezamos a ver que por primera vez se comenzaba a incrementar los gastos en los gastos sociales, en salud, en protección social, cuando se comenzó, digamos, a partir del 2004, 2005, y cuando se comenzaron cuando también los gastos de inversión pública en infraestructura empezaron a tener un incremento importante a partir del 2008 en adelante. Como dijeron los panelistas, en primer lugar, estos gastos fueron incrementados también debido a la demanda, que significa un país con mayor ingreso per cápita, las demandas sociales, sobre todo en las cuestiones básicas como educación y salud. Y por otro lado, digamos que se notan de que tienen resultados, contrariamente a lo que opinan o a lo que opinan varias personas, que aquí aumentó el gasto, pero que no se ven esos resultados. Existen esos resultados, como demuestran los panelistas, en los gastos sociales de salud y protección social. Yo diría, educación no es un tema acá, pero también educación ha aumentado la cobertura principalmente. Por lo tanto, lo que se muestra es de que ha habido resultados, pero que todavía resulta no suficiente todos los gastos del Estado para llegar a situaciones óptimas o semi-óptimas en cuanto al bienestar que debe propulsar el Estado paraguayo. Y en este sentido, quiero volver a insistir en los puntos que también se hicieron acá,
en el sentido de que, es decir, ¿cuáles son los instrumentos que se han utilizado últimamente para el aumento de estos gastos? Y fundamentalmente la deuda pública, por un lado, que no es un instrumento sostenible a largo plazo, y trabajar los gastos en el sentido de racionalizar los gastos, evidentemente que es importante, pero que no es suficiente por cuanto que, como se vieron los números acá, los gastos del Estado son mínimos porque la presión tributaria es mínima y porque la contribución a la seguridad social también es mínima a causa de la poca formalización laboral del Paraguay. Cuando comparamos, no solamente es mínima cuando comparamos con países de igual nivel de desarrollo o de ingreso acá en la región, sino que cuando vemos dentro de nuestra economía o dentro de nuestra sociedad, como la escasez o la poca incidencia que todavía tienen esos gastos en donde tienen que incidir más. Por lo tanto, insistir como se insiste, por ejemplo, en el plan de reactivación económica o cuando se discute el presupuesto general de la nación, de que aquí vamos a solucionar los problemas solamente haciendo mayor racionalización del gasto y endeudándonos más, yo creo que no, absolutamente eso no es sostenible, ¿verdad? Se soslaya por parte de las autoridades públicas encargadas del presupuesto general de la nación, se soslaya el ajuste tributario, que es lo que más nosotros necesitamos, porque en este país hay una desigualdad muy pronunciada en términos de las contribuciones tributarias entre todos los contribuyentes, como ya se ha demostrado por la diferencia que hay entre los impuestos directos e indirectos, 75% de impuestos indirectos y solamente 25% de impuestos directos, y no digamos ya de la poca recaudación que se tienen en ciertos tipos de impuestos, que son aquellos que provienen de los motores del crecimiento, de los sectores más fuertes y que son los motores del crecimiento económico del país, por un lado, y de la poca contribución que tiene el impuesto a la renta personal. La poca contribución que tiene el impuesto, la ridícula contribución que tiene el impuesto inmobiliario en el país, y que tampoco es objeto de preocupación por parte de las municipalidades, por cuanto que hay como se señalaba, una pereza fiscal en cuanto a recibir los royalties de Itaipú. Es decir, acá se necesita volver a pensar en los ingresos. ¿Cómo vamos a manejar los ingresos? No solamente en términos de ajustes tributarios, sino que también en términos de pensar mejor en una estructura de ingresos que mayormente son tributarios, pero que también son de donaciones, son de los propios ingresos de Itaipú. Itaipú no es, los ingresos de Itaipú no van a ser por siempre. En 30 o 40 años no vamos a tener necesariamente ingresos de Itaipú. Entonces los ingresos van a seguir siendo genuinos, es decir, los tributarios, y con una presión tributaria como la que tenemos, no es posible no solamente pensar en una reactivación 2021, sino que no es posible pensar en aumentar la cobertura de los gastos sociales, que es lo que más necesita la población, y también ir hacia la formalización de la economía que ayude también a un mayor ingreso para la seguridad social. Entonces, quiero insistir simplemente en eso, es decir, vamos a tener un presupuesto general de la nación útil cuando tengamos más recursos para gastar y gastar bien, y cuando pensemos más en términos de ingresos con cualquier plan que este gobierno o los gobiernos posteriores quieran hacer en términos tanto de reactivación económica como de ayudar al crecimiento económico del país.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, tenemos un montón de comentarios y de preguntas de los y las participantes. Estoy acá dudando si comparto todo con ustedes o voy dosificando. Creo yo que la mejor opción para darle cabida a todos y todas es poder leer todo lo que tenemos ahora y que en todo caso ustedes vayan seleccionando cuáles son las preguntas y los comentarios que quisieran tomar para esta siguiente ronda. La idea es también no ocupar demasiado tiempo. Sabemos que estas actividades, si se extienden en el tiempo, pueden resultar algo tediosas, inapropiadas. Entonces voy a ir leyendo las preguntas que tenemos hasta ahora. La primera es una participante que dice: aunque no es directamente lo presentado, pero está relacionado, me gustaría saber qué opinan los investigadores sobre el nivel actual de endeudamiento del país y si existen vías para conocer cómo se estuvieron ejecutando los fondos adquiridos en el contexto de la pandemia. Otra participante dice: excelente actividad, una pregunta para el panel. ¿Por qué algunos sectores empresariales sostienen firmemente que la presión tributaria en Paraguay no es del 10%, sino de alrededor del 13%, y los ojeros inclusive hablan que es del 20%? Otro participante da su opinión y dice: personalmente creo que es necesario aumentar el nivel de productividad, el salario real y la eficiencia del gasto público. Un gasto nórdico con el PIB latinoamericano no se puede sostener. Otro participante da sus felicitaciones, dice: excelente presentación. Tenemos otro participante que insiste y reformula la pregunta sobre la presión tributaria. Otra persona nos dice también: ¿un sistema de reparto es sostenible a largo plazo? ¿No sería mejor cotizar en el mercado? Tenemos otra pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo hacer que los que trabajan de manera informal logremos que ellos contribuyan, mejor dicho? Otro comentario y pregunta dice: ¿es cierto que un financiamiento en salud para nuestro país solo debería hacerse gradualmente, priorizando niveles de atención más básicos aún no existentes? ¿O considera que hay formas de fortalecer simultáneamente todo nuestro sistema de salud? ¿Tendría sugerencias concretas de cómo realizarlo en nuestro país? Esa pregunta era directamente para Verónica, me salté esa parte. Otro comentario dice: si bien la recaudación del Estado es baja, entiendo que el modelo y análisis realizado está puesto en relación a países desarrollados que tienen una recaudación que se visibiliza en la inversión social. En Paraguay, por el nivel de corrupción, es dudoso. Por lo menos yo dudo mucho que las recaudaciones que se generen vía impuestos se reinviertan en la ciudadanía, porque ejemplo tenemos suficiente en los municipios, por citar. Y tengo unas últimas preguntas más. Otro comentario dice: yo creo que si el impuesto a la renta personal debe ser del 1% para personas que ganan menos de 10 millones de guaraníes, y el de la renta empresarial del 5%, a la par que se le debería exonerar de impuestos a las empresas farmacéuticas, los laboratorios bioquímicos, a las aseguradoras privadas, a las clínicas y sanatorios y a las empresas proveedoras de combustible e insumos, a la par que tiene que haber un sistema de pensiones mixtos, capitalización individual y de reparto. Otra persona nos dice: excelente el criterio de su demostración cuántica. Y la última pregunta es: ¿cuál es la proyección de las políticas de salud y protección social con la actual presión tributaria? ¿Qué futuro nos espera? Hay más, disculpen, tengo dos más. Un comentario también: racionalizar el gasto es importante, pero no es suficiente. Bien clarito el doctor Fernando Massi. Se comienza a analizar más exactamente el presupuesto general de gastos con el reconocimiento de la deuda interna y su pago en bonos al BCP por parte del Ministerio de Hacienda por primera vez desde 1995. Y la última es: creo que deben haber zonas libres de impuesto a la renta empresarial en determinadas zonas del interior, como es en China. Exonerar impuestos a los sectores relacionados a salud y educación, utilizar los ingresos de las binacionales en la compra de acciones en empresas del sector tecnológico y depositar en un fondo como en la estatal de petrolera de Noruega, y hacer una auditoría y reformas económicas como Nueva Zelanda en 1984.
Bueno, hice una lectura general de todos los comentarios para dar cabida y participación a todos y todas los que están escuchando y quieren compartir con nosotros sus ideas y preguntas. Así que abro la siguiente ronda para que ustedes puedan contarnos qué les provocan estos comentarios, qué preguntas pueden llegar a responder y bueno, su opinión sobre los planteamientos vertidos en los foros de nuestra actividad. Les cedo la palabra, si les parece, a Rodrigo y luego de vuelta a Verónica, ¿sí? Bueno, entre lo que pude captar, uno de ellos se preguntaba sobre si la presión tributaria, ¿por qué varía de un actor a otro lo que dice? En realidad no es que varíe la presión tributaria. La presión tributaria es una fórmula que se utiliza, que es lo recaudado en impuestos sobre el PIB. Lo que suele pasar es que se usan otras denominaciones como presión fiscal, por ejemplo, y ahí cambia la cosa porque incluyen contribuciones a la seguridad social y en algunas mediciones le incluyen los ingresos que no son precisamente tributarios ni contribuciones sociales. Entonces ahí varía un poco la medición de acuerdo a quién se mida, de cómo se mida, ¿no? Entonces, pero la presión fiscal es simple y llanamente recaudación tributaria, propiamente dicha, sobre PIB. A eso se refiere presión fiscal. El resto no es presión tributaria, el resto no es presión tributaria. Y sobre lo del, según algunos sectores empresariales, dice que es el 20%. Yo creo, no estoy seguro, pero creo saber de dónde proviene eso, ¿no? Es un estudio que hizo creo que la UNFP o algo parecido, donde hacía un cálculo de presión fiscal que tenía una empresa. Entonces, en ese cálculo, el investigador, que no recuerdo quién era, le incluyó, por ejemplo, el IVA débito, el IVA comprador, también le incluyó en su cálculo, le incluyó el impuesto a la distribución de dividendos, lo que implica además que asumió que todas las empresas distribuían dividendos, ¿no? También le incluyó, tampoco le incluyó además, no hizo ninguna deducción en sus cálculos. O sea, estamos asumiendo que todas las empresas distribuyen dividendos, además le incluye el IVA del cliente y además no hace deducciones. Entonces le salió más o menos ese porcentaje de presión tributaria. Entonces, a mí me genera muchas dudas ese cálculo, no, no sé a los demás. Eso por un lado. Y no recuerdo otra cuestión de que hablaba de la parte de la informalidad, lo que me quedó. Es difícil reducir la informalidad porque es un problema que es multifactorial, depende de muchos factores, no solamente el deseo de ser formal o no, ¿verdad? Normalmente uno decide ser informal porque no puede entrar en el grupo de los formales y muchos deciden ser autoempleados otra vez. Entonces es un problema estructural que se debe abordar de diversos ámbitos, no precisamente solamente tributario. Y además tenemos también a las empresas formales que tienen prácticas informales. En un estudio que ahora no recuerdo bien, se colectaron los datos y las empresas formales afirmaban que la mitad de los empresarios formales decía que sus compradores formales también incurrían en prácticas de informales. Facturaban o sea, vendían sin facturar y contrataban gente negro. Entonces también tenemos ese problema dentro de los formales, no solamente los informales. Y después, la cuestión de cuantificar el mercado informal es complicado. No es solamente decir, bueno, los informales van a ser todos formales y a partir de aquí vamos a aumentar la recaudación, ¿cierto? Si vos le metes a todos los informales en los formales, va a aumentar tu recaudación, pero también va a aumentar tu denominador y no precisamente va a modificar tu presión tributaria, ¿no? Y además, los informales ganan considerablemente menos que los formales. O sea, no sabemos si van a llegar al límite para llegar a incidir a una recaudación que sea realmente y que incida realmente. Y eso tiene que ver otra vez con la productividad propia del entorno empresarial en que se desenvuelven, ¿no? O sea, es complicado no solamente estimar, sino resolver ese problema.
eso es lo que puedo decir sobre las preguntas. Ahora, si voy recordando otro, voy a pedir la palabra para responder. Perfecto, Rodrigo. Verónica, como tuviste problemas con la conexión, seguro no pudiste escuchar varios de los comentarios y las preguntas. Quisiera recordarte algunas que están, al menos las que están directamente dirigidas a vos o que están más centradas en el tema que presentaste. Si me permitís, voy a repetir algunas. La primera dice, doctora Verónica, ¿un sistema de reparto es sostenible a largo plazo? ¿No sería mejor cotizar en el mercado? Otra dice, para Verónica, ¿es cierto que un financiamiento en salud para nuestro país solo debería hacerse gradualmente priorizando niveles de atención más básicos, aún no existentes? ¿O considera que hay formas de fortalecer simultáneamente todo nuestro sistema de salud? ¿Tendría sugerencias concretas de cómo realizarlo en nuestro país? Y otra pregunta que creo que también atiende a la temática que presentaste, Verónica, es ¿cuál es la proyección de las políticas de salud y de protección social con la actual presión tributaria? ¿Qué futuro nos espera? Te cedo la palabra, Verónica. Bueno, interesantes preguntas para debatir. Empezando por las más complejas, digamos. Y empezando por donde terminó Rodrigo. El tema de nosotros tenemos que pensar en que podemos desarrollarnos como se desarrollaron muchos otros países del mundo, los tigres asiáticos, países como Finlandia, Islandia, que tomaron la decisión de desarrollarse y se desarrollaron en unos alrededor de 30 años. Pero eso significó decisiones políticas importantes. Para aumentar la productividad no podemos aumentar la productividad y ahí hay una teoría muy clásica, la del capital humano. No hay aumento de productividad sin las personas. Y ahí necesitamos invertir en salud y educación y en protección social, obviamente. Y ahí viene la respuesta a quien planteó, ¿podemos o no con esta presión tributaria? Gastando alrededor del 10% del PIB en salud, educación, protección social, vivienda, inversión, investigación y seguridad social, obviamente no vamos a llegar a ningún lugar. Nosotros estamos más o menos a la mitad de lo que invierte América Latina, estamos a 1/3 del promedio del Mercosur, y quien planteó gasto nórdico, estamos, pero el gasto nórdico es casi el 50%, nosotros estamos en el 10%, o sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando planteamos cifras. Y tenemos que cuidarnos de utilizar cifras comparables. Si no, tenemos a los ojeros que dicen que tenemos 20% de presión tributaria, cuando que en todos los informes internacionales tenemos entre el 10 y el 11%. Tenemos a gente que dice que se gasta mal y que no hay resultados, cuando que los indicadores dicen lo mismo. O sea, tenemos que también aprender a discutir de manera inteligente y sobre todo honesta intelectualmente, utilizando datos de manera rigurosa. Y una otra cuestión sobre el sistema de reparto versus el mercado. De los 17 sistemas que en la región se privatizaron, y en algunos países de Europa, es un estudio de Stiglitz, tengo entendido que 12 en su estudio ya habían vuelto al sistema de reparto, porque con los sistemas de mercado y con la capitalización individual, y bueno, el caso extremo es Chile, solamente se beneficiaron las empresas que administran los fondos, mientras que la gente se quedó sin beneficios.
IVO están volviendo. El estudio Stiglitz muestra que de los 17, 12, y después de eso otros 2 más. Es decir, 14 de los 17 sistemas en el mundo que se privatizaron en una década, 20 años después volvieron al sistema de reparto. Nosotros además tenemos la ventaja del bono demográfico, tenemos la ventaja de que hay un gran espacio para que entren más jóvenes y para que se formalice el mercado laboral. Y formalizar el mercado laboral no significa solo que entren los que están en relación de dependencia IPS, significa que también los cuentapropistas, los campesinos, las trabajadoras domésticas, es decir, todas las poblaciones que hoy están fuera tengan condiciones de entrada. Obviamente, con los ingresos tan bajos, ganando alrededor de 1 millón de guaraníes, no van a poder pagar 25% de su salario para entrar a IPS. Ahí tiene que haber un aporte del Estado, de manera que paralelamente el Estado aporte, entren a la seguridad social, pero eso es, y además mejore la productividad de manera que también vayan aumentando los ingresos y todos puedan pagar el 25%, ya sea en relación de dependencia o no dependencia. Pero esas son las decisiones políticas que hay que tomar. ¿Cuál es el mejor? Hoy tenemos a la pensión de adultos mayores, que es la política que mayor recursos lleva junto con el déficit de la caja fiscal. Es insostenible porque estamos envejeciendo, además no garantiza calidad de vida al 25% del salario. En algún momento tenemos que entrar el 90% de la población, así como es el caso uruguayo, así como es el caso costarricense, de manera a que todos, los que tienen más aporten más y los que no pueden aportar tanto aporten menos, pero todos tengan un piso mínimo de ingresos. Y bueno, el que quiera tener más ingresos en su jubilación aportará individualmente más. Ahí sí hay que revisar un aporte mínimo para un ingreso mínimo, y después el que quiera triplicar o cuadruplicar sus ingresos a la hora de jubilarse puede aportar independientemente más. Pero esas son hay muchísimas soluciones exitosas en el mundo. Nosotros tenemos que salir de nuestro esquema no se puede, de nuestro esquema no funciona el Estado, y tratar de buscar soluciones acordes a nuestras necesidades, pero de que tenemos oportunidades, tenemos muchísimas oportunidades de desarrollarnos. Perfecto. No sé si Fernando querés hacer algún comentario de las preguntas o puedo pasar a una segunda ronda, que hay algunas preguntas y comentarios más. Tienes que activar tu micrófono, por favor. Un solo comentario que es sobre la presión tributaria. Rodrigo bien definió. La presión tributaria es numerador, recaudaciones del Estado. Denominador, Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que se vende, es decir, todo el valor de los bienes y servicios que tiene ese valor dentro de un año calendario. El Producto Interno Bruto, la economía toda, las actividades económicas todas, no las actividades económicas parcializadas o en parcela de ciertos sectores o de ciertas empresas. El denominador no son las empresas. El denominador es la economía todo, es el PIB. Eso es presión tributaria. Y los que quieren poner como denominador a las empresas, tendríamos que ver si eso los organismos internacionales lo utilizan. Ya sabemos que no lo utilizan. Por lo tanto, están actuando en forma deshonesta al hacer ese tipo de cálculo, ¿verdad? Se podrá llamar otro tipo de presión. Había que, a lo mejor en el Paraguay inventamos ese concepto de otro tipo de concepto de presión tributaria, no sé, no tenemos ningún premio Nobel acá, o no tenemos gente que necesariamente ha sido muy inteligente en ese sentido, pero a lo mejor algunos inteligentes pueden salir y aportar eso al mundo, pero el denominador no es
la empresa. El denominador es el Producto Interno Bruto, nada más. Muchas gracias, Fernando. Voy a hacer una última ronda de comentarios y preguntas. La primera dice, ¿de qué manera puede alterar el presupuesto del 2021 si se modifica el déficit fiscal casi el 7%? La otra dice, ¿qué piensa tener en cuenta el seguro de desempleo como una política para hacer frente a crisis económicas, en especial con esta crisis del COVID-19? ¿Debemos pensar en políticas de seguridad de desempleo, doctora Verónica? Otra pregunta dice lo siguiente, ¿es posible que los trabajadores informales, sin patrones, aporten por lo menos voluntariamente para generar su jubilación? Y otro comentario dice, ¿cuánto sigue? Todos los funcionarios públicos, incluyendo legisladores, deben aportar a IPS para fortalecer el sistema y utilizar los servicios del IPS para que se presione para elevar la calidad de los servicios y atención. De esta forma, los servicios de salud y los aportes jubilatorios se verán beneficiados. Tenemos también otras preguntas que dicen lo siguiente. Ante el escenario que se presenta con la pandemia, ¿qué alternativas existen para que la recaudación tributaria del Estado no caiga en los próximos años? ¿Qué otros recursos se podrían apelar para que no existan recortes que ya forman parte del proyecto del presupuesto general de gastos 2021? Otra dice, ¿qué es más esencial observar en cuanto a la deuda? ¿El porcentaje de la deuda en función al PIB o la capacidad de pago del país? Esta pregunta viene al caso de que constantemente referentes del gobiernos anteriores, referentes desde el gobierno anterior y el actual señalan que Paraguay tiene uno de los niveles más bajos de endeudamiento en la región, lo cual supuestamente nos da aire para seguir contrayendo deuda. Y la última, ¿queda aún un margen para seguir aumentando el endeudamiento o ya estamos en un escenario de riesgo de no poder pagar la deuda en algún momento? A ver, me pasan una última más. Con esta sí, les prometo que cerramos. Es una felicitación, excelente exposición, muchas gracias. Entonces, les cedo de vuelta la palabra a Rodrigo y luego a Verónica y finalmente a Fernando. Dijiste tantas preguntas que no recuerdo todas, ¿verdad? Solamente las últimas respecto a la deuda. Y el límite de la deuda depende de los indicadores, ¿no? Como yo mencioné anteriormente, el recomendado para Paraguay según el FMI estaba entre 30 y 35 con el supuesto de que creciéramos al 7-8% y con un déficit fiscal de 2 al 3%, ¿no? Entonces estamos viendo que la deuda va aumentando encima de ese límite y lógicamente vienen de Hacienda a pedir que aumentemos el déficit porque de alguna forma hay que cubrirlo, ¿no? Y esa es la directa consecuencia. Y yo personalmente no creo que vayamos a una cesación de pagos de la deuda, lo que sí vamos a ver es una desinversión. Como ya lo mencionó la doctora Serafini, el ritmo de aumento de la inversión en salud disminuyó de manera directa con el aumento del pago de los intereses de la deuda. Y esa es una de las maneras que se siente cuando aumenta el endeudamiento sin crecer lo suficiente ni tampoco aumentar la recaudación. Eso es lo que puedo aportar, lo que de las preguntas que escuché, se puede captar más o menos. Bueno, yo puedo aportar con respecto al seguro de desempleo. Sí, el seguro de desempleo es un instrumento fundamental que falta para el empleo, sobre todo urbano. Pero para el trabajo rural falta también el seguro agropecuario. Y ahí sí hay diferentes formas de financiamiento, pero si uno ve, por ejemplo, la propuesta de seguro agropecuario, una propuesta que había traído la Federación Nacional Campesina, ellos mismos planteaban tener una coparticipación financiera, es decir, aportar una parte. Aquí lo que tenemos que nosotros pensar es que estamos en un país en el que todos tenemos que contribuir
para salir adelante. Tenemos que contribuir cada uno en la medida en lo que puede. Y eso, ese debiera ser nuestro pilar del desarrollo, en la solidaridad. Sin embargo, justamente es lo que menos se siente cuando discutimos el sistema tributario, sobre todo con un sistema tributario tan injusto como el que tenemos, en el que casi el 70% de los ingresos tributarios son indirectos. Y eso va en directa relación también con el impacto de la deuda. Aquí tenemos que preguntarnos hoy no solamente si es sostenible la deuda, porque la deuda puede ser sostenible, pero ¿quién va a pagar la deuda cuando se destinen recursos tributarios para pagar la deuda? Lo pagan fundamentalmente los impuestos indirectos, que de nuevo tienen que ver con un mayor peso en las personas que trabajan, que tienen un sueldo, en la clase media y en las personas en situación, en menores ingresos. Entonces, no solamente tenemos que discutir si es sostenible o no la deuda, sino también quién la está pagando en este momento. Me parece que esa es una discusión muy importante. ¿Y cuáles son? La otra pregunta tenía que ver con las opciones. Y hay muchísimas opciones para mejorar las recaudaciones, desde hacer más progresivas las tasas. Hoy en el mundo, además, en Alemania, bueno, Inglaterra ya tiene, se está discutiendo un impuesto a la riqueza, porque con la pandemia del coronavirus le afectó desproporcionadamente a un sector, pero otro sector está ganando más. Entonces, en algunos países donde eso se está viendo, se está planteando un impuesto a la riqueza temporal, y en otros países un impuesto a la riqueza permanente, para fortalecer el sistema de salud. Otras opciones es hacer más progresivo nuestro impuesto a la renta personal. Hoy, así como está, paga el mismo porcentaje el que gana 3 sueldos mínimos como el que gana 20 sueldos mínimos. Hay que mejorar, hay que evaluar la eficiencia del gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Son las deducciones tributarias que se hacen, las exoneraciones tributarias que se hacen a muchos ámbitos, a la inversión extranjera directa, por ejemplo, sin que sepamos si tienen o no beneficios. Tenemos altos niveles de evasión y de elusión, y tenemos tasas muy bajas en bienes dañinos, como por ejemplo el alcohol, las bebidas azucaradas, la comida chatarra, el tabaco. O sea, la verdad es que tenemos mucho espacio donde trabajar para mejorar los ingresos tributarios y cambiar de manera importante la calidad del gasto, porque hay un discurso sobre la calidad del gasto que es también mentiroso. Nunca vamos a mejorar la calidad del gasto en salud si no hay recursos humanos y medicamentos e insumos, que es un poco lo que falta hoy. Entonces necesitamos aumentar para mejorar la calidad del gasto. Solo teniendo salarios no vamos a mejorar la calidad del gasto, porque hacen falta insumos, medicamentos, hacen falta mejor infraestructura, hacen falta más ambulancias. Lo mismo pasa en el sistema educativo. Si nosotros no garantizamos mejor calidad de vida a los niños y niñas que están en la escuela, no van a aprender aunque le pongamos mucho más dinero al sistema educativo. Necesitamos fortalecer su nutrición, los niveles de violencia en los hogares, y para eso ni siquiera hay políticas. Y no vamos a mejorar la calidad del gasto solamente con eficiencia, porque hay ámbitos que se necesita para mejorar la calidad del gasto que hoy no tienen recursos. Entonces tenemos que tener cuidado también con ese discurso de que solo la eficiencia nos va a mejorar. ¿Qué eficiencia podemos tener gastando lo que gastamos? Si asumimos que gastamos 2,2% en salud y 3,2% en educación, cuando debiéramos estar gastando el doble en salud y el doble en educación, ¿cuánto es lo que podemos ganar de eficiencia mejorando el gasto?
muy poquito. No vamos a universalizar la atención, ni mucho menos vamos a conseguir ganar calidad. Entonces necesitamos, por un lado, obviamente mejorar la eficiencia, pero también tenemos que mirar dónde está la ineficiencia y no dejarnos ganar por los discursos sin información, sin datos rigurosos, y dónde tenemos que mejorar la eficiencia del sistema tributario, que también es ineficiente y que permite altos niveles de evasión y de elusión. Entonces, por las dos vías tenemos espacio donde mejorar y donde ir para adelante sin necesidad de aumentar, continuar aumentando el endeudamiento, porque ya llegamos a un límite y porque esa deuda se va a pagar fundamentalmente con impuestos indirectos. Así que necesitamos discutir todos estos temas, pero siempre con datos rigurosos. Y un poco el objetivo de estos documentos es poner las cifras para garantizar esa mejor interlocución entre los diferentes actores sociales y el Estado y el sector público. Muchas gracias, Verónica. Fernando, no sé si tenés algún comentario al respecto. Y activa tu micrófono, por favor. Yo solo quiero agregar lo que dijo Verónica con respecto a todos los problemas que tenemos en las recaudaciones. Es que cuando hablamos de evasión impositiva, generalmente la gente piensa es que la evasión impositiva está en el sector informal, que generalmente es un sector de ingresos bajos, digamos, todo lo que significa el cuentapropismo, en términos de unidades económicas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando incluso en términos de la política pública, se pone el foco en ese tipo de evasión, que si bien es cierto, es una evasión porque no hay formalización, pero si, digamos, si esa gente comienza a contribuir como lo está haciendo, va a contribuir muy poco por cuanto que sus ingresos son menores. La evasión principal no está ahí. La evasión principal está en los grandes contribuyentes. Y eso ya lo hemos sabido, lo hemos dicho varias veces cuando miramos las recaudaciones, por ejemplo, del IRAGRO, que son de los agronegocios, que sus contribuciones son ínfimas y que por lo tanto ahí hay una ineficiencia tributaria en hacer que ese tipo, es decir, de que se registren las unidades económicas que trabajan en el agronegocio en tributación y que paguen, ¿no? También tenemos evasión muy fuerte en el comercio de triangulación, y no de los pequeños, sino que también de los grandes, en el comercio de frontera. También tenemos evasión en las propias empresas transnacionales, que son acopiadoras de nuestros principales productos a través de los precios de transferencia, y que se estuvo trabajando eso también dentro de la política pública, pero no sabemos hasta qué punto para realmente cerrar ese agujero que están dejando, esa práctica que tienen las empresas extranjeras, no solamente en Paraguay, sino que en todo el mundo, porque esto ha sido objeto también de estudios de parte de la OECD y de otros organismos internacionales. Por lo tanto, cuando hablamos de evasión, estamos hablando de evasión grande, y estamos hablando de evasión principalmente del sector formal, en términos de valor de esa evasión, cuando lo comparamos con el sector informal o con el cuentapropismo, si uno quiere hablarlo de esa manera. Yo creo que eso es importante. En cuanto a la deuda pública, tarde o temprano se van a tener que hacer los ajustes tributarios para pagar esa deuda pública, porque si uno mira los números de aquí hasta el 2040, si nosotros seguimos con esta presión tributaria y seguimos con este nivel de evasión tributaria, es evidente que se tienen que hacer los ajustes tributarios. Entonces,
cuando se piensa en una política pública de ajustes tributarios para pagar nuestra deuda, no se debe seguir con el sistema actual de 75% de impuestos indirectos y 25% de impuestos directos. Es decir, el ajuste, es decir, va a ser muy fácil decir, bueno, vamos a subir el IVA al 14%, vamos a tener mayor recaudación porque se recauda de forma rápida y directa y pagamos la deuda. Entonces, evidentemente que ahí los más perjudicados van a ser los que tienen menores ingresos. Aquí lo que se tiene que pensar es de que tiene que aumentar la participación de los impuestos directos en las recaudaciones. Y ahí es donde tiene que estar el ajuste tributario. Es decir, en el impuesto a la renta de las empresas, en el impuesto a la renta personal, que hoy contribuye solamente con el 25%. Nosotros tenemos que llegar de aquí a unas décadas a un 40% de participación de esos impuestos directos, de manera que cualquier tipo de ajustes tributarios que tenemos que hacer, no solamente para pagar la deuda, sino que para aumentar los gastos sociales, se haga de parte de los impuestos directos y no de los indirectos, que va a significar nuevamente un perjuicio para la gente de menores ingresos, que es la gente, que es la mayoría, y que es la gente que beneficiaria de los gastos del Estado. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Con esto quisiera ir concluyendo nuestro webinar, no sin antes invitarles a todos y todas a visitar nuestra página web www.cadep.org.pi, que puedan ingresar a la sección de la campaña ¿Qué reforma pensando el Estado post pandemia?, donde van a encontrar un montón de información respecto a esta campaña, y principalmente van a tener acceso directo a los documentos desarrollados por Rodrigo y por Verónica. También quisiera agradecer a los panelistas y principalmente a todos y todas los participantes por sus comentarios, sus opiniones. Esperamos contar con su asistencia en los próximos eventos que serán anunciados por las redes sociales del CADEP. De esta forma entonces cerramos esta transmisión y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.